bien y se ve bien? Se te escucha perfecto y se ve Ah, perfecto. bárbaro, Digo, perfecto. bueno, Sí, yo profe, tampoco se tengo el escucha mejor bárbaro. internet, pero sí. Yo veo Genial. todo perfecto, profe. Buenísimo. Ahora vamos a retomar un poco lo que, ahí está, lo que veníamos dando de las perspectivas antropológicas y vamos a presentar una tercera antropología y después, bueno, Pau va a dar bien la parte de filosofía del diálogo. Bueno, seguramente recuerden que estuvimos contando en las clases anteriores las diferentes perspectivas antropológicas que gravitaron a lo largo de la historia, ¿no? Contamos un poco lo que es la perspectiva totalizante o el colectivismo, esta que veía al ser como parte de un todo. Después también dimos un poco más en profundidad del individualismo, en donde el ser se ve como un individuo solo y poderoso, con todas las características. Estuvimos hablando de los problemas que presentan tanto una como la otra. Contamos que la perspectiva individualista traía consigo consecuencias graves como la xenofobia, ¿no? El odio al otro, la devastación ecológica, en donde se prioriza nuestro bien de ahora sin importar las generaciones futuras. Hablamos también de esta negación de Dios, de la sociedad casi entera, del aislamiento y también del materialismo. Con respecto a la teoría totalizante o al colectivismo, eh, hablamos de cómo nos convertimos nosotros en seres fungibles, en seres fácilmente cambiables por otros, y muchas veces em, el ser personal se ve como un medio para cumplir las expectativas de ese grupo, ¿sí? Todas estas consecuencias negativas de estas dos perspectivas antropológicas hacen nacer una tercera mirada, una tercera antropología. Como decimos nosotros, como dijimos desde la primera clase, esta creemos que es la antropología que más se acerca a la esencia del ser personal, ¿sí? No es que desde la cátedra intentemos instalar o convencerlos con alguna antropología, sino que, como decíamos, intentamos nosotros destruir todo orden, pero creemos que esta antropología es la que más se acerca a la esencia del ser personal. ¿Sí? Entonces, esta es la antropología que vamos a presentar hoy. Esperen que paso el power, tengo un lío. Encima no me anda el mouse, así que ahí estamos. Bueno, como decíamos recién, las perspectivas antropológicas de la existencia humana, individualista y totalizante, lo que hacen es negar el carácter dialogal del ser personal, ¿sí? Viendo al ser humano como un individuo o viendo al ser humano solo como parte de la sociedad, lo que hacemos es negar ese carácter dialogal del ser personal. Y ahora vamos a contar un poco el pensamiento de Martin Buber, que es un filósofo del diálogo del siglo XIX, que lo estuvimos mencionando en las clases pasadas, y él describe a las antropologías individualista y colectivista como formidables abstracciones, ¿sí? Él dice que estas dos antropologías perduraron durante tantos siglos en el tiempo y extensos en todo el mundo, porque las dos tienen algo de cierto, ¿sí? Con una pregunta que había hecho una compañera de ustedes, también había surgido un poco, ¿no? Esta idea del individuo como individuo, que también es importante, y del ser personal como ser social, que también es importante, ¿no? Estas dos antropologías, dice Martin Buber, que perduraron durante tanto tiempo porque las dos tienen algo de cierto, ¿sí? Las dos nos ofrecen algo de realidad, pero él dice igual que son formidables abstracciones porque lo que hace es, cada una de estas antropologías es hacer una separación intelectual de un elemento
del ser personal y lo extiende al todo. Después vamos a ver un poco lo que es el reduccionismo, entonces acá se ve claramente, ¿no? Lo que hacen estas dos antropologías es resaltar una característica de los seres personales y tomarla como el todo. Como contamos también, cuando hay una perspectiva antropológica o una ideología, lo que se hace es instalarla en cada uno de los aspectos del ser personal, ¿no? Esto, el ser como individuo se trasladó a lo económico, a lo político, a lo pedagógico, al arte, a la religión, lo mismo que el colectivismo, ¿sí? Eh, una diapositiva. Martin Buber dice que el espíritu de los seres personales no está en el yo, sino en el ente de la relación yo-tú. Eso es lo que dice Buber. Nosotros, cuando tenemos una actitud individual, ¿sí? Cuando nos instalamos en ese individualismo, lo que hacemos es fomentar la relación yo-ello. No sé si en algún momento tuvieron psicología, yo me acuerdo que lo tuve cuando tuve psicología en la escuela, que veíamos esto, ¿no? De la relación yo-ello, que también es importante esa relación yo-ello. Sirve mucho para distinguirnos de los demás, para conocernos a nosotros mismos. Es importante ese momento de soledad, pero siempre tiene que ser transitoria. Buber dice que el ser personal, la persona, está en el espíritu entre la relación yo-tú. Y dice también que comprender al ser humano en su plenitud implica hacer esta distinción entre el término individuo y el término persona. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Profesora, ¿puede repetirlo? Sí, profe. Bien, ¿Me escucha? vamos. Sí, Sí, eso. sí, sí. Gracias. Se escucha bien y vamos de nuevo porque es Se importante, escucha ¿sí? perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, Martin Buber dice que en cada uno de nosotros hay un yo doble, ¿sí? Por un lado está esta individualidad de nosotros cuando fomentamos la relación del yo-ello, ¿sí? Cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando tenemos esta actitud de cierre hacia nosotros mismos. Hablamos también al principio de las clases estos dos tipos de actitudes que podemos tener, actitud abierta o actitud de cierre. Cuando nosotros tenemos esa actitud de cierre en donde nos encerramos hacia nosotros mismos, por otro lado, y como decía Eudenes también, es importante ese momento en donde nosotros nos encerramos con nosotros mismos, porque en ese momento nosotros nos podemos conocer, ¿sí? Vamos al autoconocimiento, a ver también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿sí? Ese momento es el momento del individuo, en donde se fomenta esa relación con el yo-ello. Y por otro lado, la otra parte de este yo doble del que habla Martin Buber es cuando nosotros tenemos una actitud de apertura hacia el otro, ¿sí? Salimos hacia el encuentro con el otro. Ahí, cuando nosotros salimos hacia el encuentro con el otro, que empezamos a fomentar esa relación yo-tú, cuando salimos para afuera, dice Martin Buber, ahí en ese momento es donde aparece la persona, ¿sí? Donde aparece el ser personal. Ahí va mejor. ¿Se entendió estas dos características, este yo doble del que habla Martin Buber? Esperen que hay una diapositiva más adelante. Bueno, acá está, ¿no? Que dice, Martin Buber habla de un yo doble. El individuo, que es este ser aislado, que tiene en sí el principio de individualización, ¿no? De la relación yo-ello. Y por otro lado está la persona que se encuentra esencialmente abierta a otras personas, fomentando esa relación yo-tú.
el individuo aparece en la medida en que se distingue de otras individualidades. Y la persona se manifiesta como tal en el momento en que ella entra en relación con otras personas, ¿sí? Cuando sale para afuera. Esta diapositiva es muy importante, que dice Martin Buber, no es que hay dos especies de sujetos, sino que es el mismo sujeto, nosotros mismos, que oscilamos entre estas dos actitudes permanentemente, ¿sí? Nosotros mismos tenemos esa característica de aislarnos, fomentando esa relación yo-ello, y por otro lado, además de ese principio de individualización, salimos al encuentro con el otro. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar, ¿eh? Sí, por mí Sí, sí. profe, por favor, si lo puede volver a explicar. Bueno, lo vuelvo a explicar. Martin Buber dice que en cada uno de nosotros hay un yo doble, dice él, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de actitudes. La actitud de cierre, que es que ahí somos individuos porque estamos individualizados, ¿sí? Nos metemos para adentro. Y por otro lado está la actitud de apertura, que es cuando salimos al encuentro del otro. Hay un micrófono abierto. A ver, esperen que lo cierro. Ahí está, ahí lo silencié. Me perdí. Listo. Hay dos tipos entonces de actitudes. Por un lado, el individuo, que es cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, cuando tenemos esos momentos de soledad, que también es importante y es positiva, pero solo como momento de tránsito, ¿sí? Como lugar de tránsito, momentáneamente. En ese momento en que nosotros tenemos esa actitud de cierre, que nos metemos para adentro, sirve para apropiarnos de lo nuestro, ¿sí? Para conocernos, para encerrarnos con lo que es nuestro, dice Martin Buber. Este momento de soledad es importante, pero siempre y cuando sea transitoria. Hay un término en filosofía también que se llama ascesis, que es ese momento de soledad en la que nos preparamos para salir al encuentro con el otro, ¿sí? Ese momento de soledad es bueno, pero siempre y cuando sea algo momentáneo. En ese momento de soledad, que tenemos esa actitud de cierre, es donde se destaca el individuo. Y por otro lado, dice Martin Buber, nosotros mismos tenemos otro tipo de actitud, que es la actitud de cuando salimos para afuera, cuando salimos al encuentro con el otro, y en esa relación, en ese momento de la relación yo-tú, cuando salimos al encuentro con el otro, dice Buber, ahí está la persona. Nosotros como seres personales estamos ahí, en ese momento, cuando salimos al encuentro con el otro. Nosotros, mientras seamos individuos, cuando tengamos solamente esta característica, no resaltamos esta esencia del ser personal, ¿sí? El de salir para afuera para encontrarnos con el otro, sino ahí está, solamente es una parte de nosotros mismos, ese individuo, que es lo que el individualismo tanto resaltó, ¿no? Ese momento de soledad, ese momento de autoconocernos, de meternos para nosotros mismos. Pero eso, dice Buber, es una parte del sujeto, no es todo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió más? Sí, profe, Sí, muy clarito. yo entendí. Bueno, buenísimo. Igual, ya les digo, si después les vuelve a surgir leyendo los textos, también lo volvemos a conversar. Entonces, bueno, Martin Buber decía que el individualismo resaltaba solamente esa parte del sujeto, ¿sí? Lo individual, la parte individual. Y el colectivismo solamente la parte social, cuando nosotros estamos y nos movemos en grupo. Entonces, él dice que la persona, el ser personal, se encuentra cuando nosotros salimos al encuentro del otro. Y
esto es lo que promueve, digamos, esta perspectiva dialógica, la importancia del otro, la importancia del encuentro con el otro, de esta actitud de apertura hacia los demás, ¿sí? No solamente ese ser social que se mueve en grupo, que hace todo por el grupo, no solamente ese ser individual, ese momento de soledad, ese momento de cierre. Las dos, acá se ven claramente cómo las dos tenían algo de cierto, tienen algo de cierto estas antropologías, pero para entender al ser humano, dice Buber, tenemos que comprender esta distinción de estos dos términos, ¿sí? Del término individuo y el término persona. Hay otra de las fotocopias que están en la cátedra virtual de Joseph Geber, que dice, esperen que sigo con las diapositivas que me pasé de nuevo. Bueno, acá dice Buber entonces que la esencia de las personas está en la relación. En la soledad descubrimos que nos falta algo, el tú. Joseph Geber dice que todo este progreso en los conocimientos científicos y en la técnica, que bueno, es por las... Hoy estamos por demás informados con respecto a ese avance de esos conocimientos científicos y técnicos, viene también acompañado de una incertidumbre cada vez mayor de lo que somos nosotros como seres personales. Entonces dice Geber que es importante empezar a recuperar esa certeza de lo que somos nosotros mismos como seres humanos, ¿no? De ver qué perspectiva se nos acerca más, se acerca más a la esencia de lo que somos. Y Negri decía que una de las características más importantes de esta sociedad contemporánea es el derrumbe de estos dos sistemas de ideas, el individualista y el colectivista. Ya dijimos por qué, vienen decayendo porque tienen muchas características negativas que llevan a la guerra del hombre con el hombre, ¿no? Y que hay que empezar a buscar a buscar nuevos caminos para empezar a vernos a nosotros mismos desde otras perspectivas, ¿no? Ya no como la interpretación egológica que presentaba a este ser humano como un yo absolutizado, dice Negri, que no puede encontrarse con el otro, en donde el otro aparece como mi límite, en donde el otro cercena mi libertad, en donde el otro aparece como un obstáculo para seguir con mi camino. Tampoco la antropología de la totalidad, en donde se ve al sujeto como un parte del todo, eh, volviendo a las personas anónimas, fungibles, imprecisas, sino que hay que empezar a ver, a buscar otros caminos, otras perspectivas en donde resalten un poco esta idea de los seres personales en el encuentro, ¿sí? Fundadas, dice Negri, en el encuentro y en el diálogo. Una perspectiva antropológica en donde empiece a ver a los seres personales como seres de encuentro, que es lo que tratamos de mostrar en estas clases, esa perspectiva antropológica es la que más se va a acercar a la esencia de lo que es el ser personal. ¿Sí? Esto viene a mostrar un poco lo que es la filosofía del diálogo, que ahora Paula va a empezar a explicar, pero la filosofía del diálogo surge a partir de esta idea de buscar otra cosa que resulte mejor, ¿sí? El individualismo y la perspectiva totalizante fracasaron porque no pudieron, no tienen bases sólidas en cuanto a lo que es el ser personal. Entonces, por eso fracasan. Ahora le voy a dar la palabra a Pau para que cuente un poco lo que es la filosofía del diálogo y obviamente que si les surgen dudas o si algo no quedó claro, podemos volver a esto porque después todas las clases siguientes también se van a basar en esta idea de los seres personales fundadas en el diálogo y en el encuentro con el otro. Así que no tenemos problema en volver cuanto sea necesario a este momento, ¿sí? Ahora le doy la palabra a Pau y cualquier duda seguimos conversando.
Dejo de compartir, Pau, así compartís el tuyo. Dale. Ahí no sé si igual. A ver. Espérame. Compartir. Sí, compartir. Y espera que no se comparte. Vamos a cerrarlo y abrirlo otra vez. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Se ve sí, bien, Mari? perfecto. ¿Sí? Se ve bien. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, listo, perfecto. Bueno, como ya nos dio un gran paneo Mari, vamos entonces a adentrarnos a lo que sería esto, ¿no? La filosofía del diálogo. La filosofía del diálogo lo que nos hace es plantearnos que miremos la realidad, el mundo contemporáneo, actual, desde otro lugar, ¿bien? Que nuestra perspectiva cambie. Y justamente lo que nos plantea es que nos paremos y miremos desde el lugar del otro, ¿bien? Es un otro que yo no lo voy a pensar como un otro que está frente a mí y que es contrario a mí, sino como un otro que me constituye y que forma mi propio ser, ¿bien? Se habla y se dice que el otro está inscrito en mi mismidad, ¿bien? ¿Qué vendría a ser esto? Justamente que el otro, al constituirme a mí, en nuestra mismidad, es decir, en nuestra propia condición de seres personales, como había dicho Mari, que nos había explicado, siempre en nosotros hay un hueco, ¿no? Y ese hueco es nuestra soledad. Justamente en esa soledad que conforma y que tiene todo ser humano, ahí vamos a ubicar y va a estar situado el otro. No se va a encontrar al otro fuera de mí, ¿bien? Sino que va a estar inscrito en mi propia condición de ser personal. Esa persona que busca a alguien a quien venga a habitar en esta soledad que todos tenemos y que esa soledad la transfigure en una intimidad, ¿bien? Esa inscripción que del otro, ¿no? Que de la otra persona genera a mí es justamente el llamado al reconocimiento del otro, de la otra persona, como otro. Es decir, el otro no deja de ser una persona suya en sí misma, en el sentido de que nunca va a ser objeto ni de mi posesión, ni yo lo voy a sentir como parte de mi propiedad, como algo que de lo cual me puedo apropiar, sino que es una parte constitutiva de mi propio ser. ¿Eh? Es importante esto, ¿no? Recalcar que el otro, para seguir siendo otro, siempre tiene que estar fuera de la órbita de mi poder. ¿Bien? No se trata de una cuestión de poder, ¿bien? Sino de una parte constitutiva de mi propio ser. ¿Bien? Esta perspectiva sobre el ser humano surgió en Europa a fin de la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, y fue promovida por pensadores como los que nos mencionó recién María Martin Buber. Justamente de todos estos horrores que fueron vividos durante el transcurso de la guerra, eso contribuyó a centrar la atención ya en la persona, en la dignidad de la persona, en sus derechos y especialmente en el derecho que tiene toda persona a convivir en paz. Ahora entonces nos vamos a hablar, vamos a referirnos a lo que serían las estructuras estratificadas de las que habla Aristóteles. ¿Bien? Aristóteles, y siempre Negri nos hablaba sobre esto en las clases que teníamos presenciales y que me acuerdo que siempre en el pizarrón hacía una estructura anotaba y nos decía las cosas, por otro lado los animales y las plantas y por el otro lado los seres personales. Siempre nos decía que hay distintos estratos en relación a lo que son las esencias de las cosas. ¿Bien? Es una cosa muy distinta la esencia de las cosas, la esencia de los animales y de las plantas y la esencia de los seres personales. Por eso nosotros decimos que las cosas están, ¿bien? Por encima de las cosas encontramos a los animales y las plantas que lo que hacen es
además de estar, van a vivir insistiendo, o sea, insisten, viven, digamos, para adentro. Ahora lo vamos a explicar mejor. Y por encima de los animales y las plantas se encuentran nosotros, los seres personales, que además de estar como las cosas y de vivir como los animales y las plantas, existimos, ¿bien? Hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los seres personales, como ya venimos diciendo en todas las clases que hemos tenido hasta ahora, tenemos esta cualidad de la libertad, y en esta libertad nos podemos encontrar con el otro, ¿bien? Salimos al encuentro con el otro. Y esto es lo que nos diferencia justamente tanto de las cosas como de los animales y de las plantas. Existimos, salimos al encuentro del otro, ¿bien? Entonces, el ser humano no puede vivir o existir, digamos, fuera del encuentro, ¿bien? Siempre existimos hacia afuera, siempre vamos en búsqueda del otro, porque en el otro, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a encontrar la verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente es en el encuentro con la otra persona donde nace esta posibilidad de conocerme a mí mismo, de comprenderme a mí mismo, ¿bien? Si yo por eso dice, no tenemos entrada hacia nosotros mismos si no es junto a otro, ¿bien? Necesito salir para poder encontrarme. Y justamente cómo se produce ese encuentro a través del diálogo, ¿bien? Es el llamado del otro despierta mi respuesta. ¿Qué es esto? Es, digamos, en el llamado del otro, o sea, en la presencia del otro, ¿no? Entendámoslo así, la presencia del otro es un llamado para mí. ¿Qué reclama todo llamado? Una respuesta. Y siempre va a despertar en mí la necesidad o la voluntad o que en mi libertad esté la posibilidad de dar una respuesta a ese llamado. En esa unión que surge comienza el diálogo. Y de ahí se funda justamente el encuentro. Entonces, ya sabemos que diálogo, entonces es llamada y respuesta. ¿Y por qué? Porque viene de la etimología de la propia palabra en sí. Día es dos, logo discurso. ¿Bien? Es un discurso de a dos. Es una llamada y es una respuesta. Ahora bien, el doctor Miri siempre nos decía esto, ¿no? Que en el encuentro descubro al otro, pero lo descubro en el sentido de lo desvelo, le quito el velo, ¿no? Veo lo que es su existencia, la novedad de la existencia de la otra persona. En esa búsqueda del otro, que se produce a través del diálogo, lo reconozco en su propia autonomía y en su propia libertad, ¿bien? En la propia existencia que ese otro también tiene. Por eso el encuentro se dice que es una afirmación recíproca, porque los dos existimos y nos reconocemos como personas, ¿bien? Yo salgo al encuentro del otro y del otro lado hay otra persona que sale al encuentro conmigo. Ahora bien, el encuentro con el otro vendría a ser una necesidad, ¿no? ¿Una necesidad para qué? Por lo que ya venimos diciendo, que ese otro es una parte constitutiva de mí. Yo no soy yo sin un vos, ¿bien? Por eso se dice que yo no podría ser madre sin mis hijos, ustedes no, si tienen hermanos, no podrían ser hermanos sin sus hermanos, no podrían ser amigos si no tuviesen amigos, nosotros no podríamos ser docentes si no tuviésemos alumnos, ¿bien? Siempre necesitamos del otro, el otro nos constituye todo el tiempo. Y solamente puede hablarse de la existencia como un encuentro, ¿bien? A través del encuentro nosotros existimos. Digamos, esta filosofía, como ya nos había mencionado Mari recién y como había hablado Carlos en las clases pasadas, se distingue y difiere esencialmente de lo que es el individualismo, ¿no? Porque que pone en primer lugar a esto, a la naturaleza no social del ser humano, ¿no? Y nosotros acá lo que estamos haciendo es dejar de lado el individualismo y entrarnos en esto, en la importancia del encuentro con el otro y de compartir
nuestra existencia con otro ser humano. Ahora bien, todo esto nos lleva a una cuestión que ya habíamos estado hablando, de que nosotros, todos nosotros, somos seres haciéndonos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos? Justamente en el encuentro con los demás. Y nos podríamos preguntar, digamos, bueno, ¿qué es ese hacerse o cómo es que nos hacemos? La filosofía dialogal lo que propone es que nos hacemos en este encuentro con el otro. El ser humano, como nosotros, como seres personales, no podemos existir fuera del encuentro con el otro. Entonces, en ese encuentro nos vamos haciendo constantemente. Y mi verdad se une con la verdad del otro. ¿Bien? Entonces, uno de los autores que hablaba de esto, de que el principal descubrimiento del encuentro es Alfonso López Quintans. Él lo que habla es que los seres humanos somos seres de encuentro, que vivimos nosotros como personas y nos desarrollamos y nos perfeccionamos como tales, viviendo todas series de encuentros, ¿bien? Pero el encuentro no se reduce solamente a una cercanía física, ¿bien? Sino que es un modo de unión, ¿bien? Que establecemos como una realidad que está dotada de un singular poder de iniciativa, ¿bien? Yo tengo que tener dentro de mi libertad la intención de salir al encuentro con el otro. Por eso decimos que toda nuestra realidad está diseñada para el encuentro con los demás. Nosotros tenemos manos para saludar, brazos para poder abrazar, para poder acompañar, oídos para poder escuchar, pero ¿a quién escuchamos o a quién miramos? Bueno, al otro, ¿bien? Esa disposición física del ser personal para el encuentro no es suficiente para que se produzca, ¿bien? O sea, por más que nosotros tengamos una actitud física para que se produzca el encuentro, necesitamos otras cuestiones. ¿Por qué? Porque en el diálogo se expresan distintas dimensiones, ¿bien? Entre las más significativas podemos mencionar estas: libertad y esperanza, ¿bien? Dentro de la libertad, podríamos decir que la libertad lo que hace es expresar esta posibilidad, ¿no?, de salir al encuentro con el otro. Dentro de esta autonomía que yo tengo dentro de mi libertad, yo puedo elegir encontrarme con el otro. Y al encontrarme con el otro, voy a incorporar siempre nuevos contenidos a mi propia existencia. Por eso es que decimos que el ser humano es un ser haciéndose, ¿bien? Dijimos entonces ya que, entonces, el núcleo de la existencia, el núcleo de toda nuestra existencia es el diálogo, ¿bien? Porque lo que nos permite en este diálogo es encontrarnos con el otro y constituirnos a nosotros mismos, ir haciéndonos. Ahora bien, la esperanza lo que propone es que es alcanzable el acercarse a la verdad, ¿bien? En realidad la verdad vista como una realidad más plena. El diálogo en realidad no siempre necesita, digamos, de las palabras para poder realizarse, sino que puede llegar a prescindir de las palabras mismas, porque nosotros podemos dialogar y comunicarnos no solamente a través de las palabras, sino a través, por ejemplo, de una canción, o de un beso, o de una mirada, o de un regalo, llorar junto a alguien. También eso es una parte de expresarnos y de dialogar con el otro. Ahora bien, más allá de cómo nosotros nos podamos expresar, el diálogo siempre se va a significar ese tiempo en el que la llamada y la respuesta se van a unir, ¿bien? Entonces, el diálogo en sí asume magnitudes distintas, ¿bien? Por un lado, podemos hablar y decir que existen diálogos que son de amor, ¿no? Donde el amor es esto, es una afirmación del otro, ¿bien? Uno se entrega, pero sin esperar a nada a cambio en esa entrega que existe. Se dice que es una afirmación que conlleva una propia negación. ¿Por qué? Porque yo me abro hacia el otro, ingreso en un diálogo de amor, yo estoy afirmando a una persona y al afirmar a una persona, digamos, estoy negando otra, ¿bien? No es una cuestión que pueda darse con todo el mundo un diálogo de amor. Ahora bien, distinto puede ser un diálogo de respeto. En un diálogo de respeto hay una afirmación recíproca. Yo doy a cambio que vos me des,
y no te voy a dañar, porque justamente yo lo que necesito es que no me dañes, ¿bien? Por eso es que amor y respeto proponen dos maneras distintas de encuentro, donde el amor es espontáneo y va a desigualar, justamente, porque yo al hablar con alguien a través del amor, no lo estoy poniendo en un pie de igualdad con otra persona con la cual yo no quiera tener un diálogo de amor, ¿bien? En cambio, el respeto se puede organizar en órdenes legislados y justamente lo que va a hacer es igualar. Obviamente ya lo sabrán, el diálogo de respeto es justamente el derecho, ¿bien? Por eso, amor y respeto lo que lograron es ordenar a lo largo de la vida las distintas sociedades políticas por un lado y domésticas por el otro, ¿bien? Ahora bien, para la postura dialogal hay dos cosas o dos cuestiones sobre las cuales no cabe ninguna duda. La primera es que, como venimos diciendo, somos seres haciéndonos en el encuentro. Los animales, para poder distinguirnos, ya nacen terminados, por así decirlo, ¿bien? Su esencia es vivir, ¿bien? Pero nosotros, nuestra esencia es salir hacia el encuentro con el otro y en ese encuentro constituirnos, ¿bien? Por eso decimos que somos seres en el amor y que el otro me constituye. Porque amar es escuchar al otro, lo voy a ayudar a construir, a que esa persona pueda construir su propio discurso, ¿bien? A que exista por sí mismo. Me voy a alegrar con sus alegrías y me voy a entristecer cuando esté triste, ¿bien? Esas son dos cuestiones de las cuales no caben dudas para la postura dialogal. Ahora bien, en el diálogo, como ya nos había dicho Mari, entran, digamos, en juego que son dos conceptos, que son la esencia y la existencia. ¿Bien? Lo vamos a explicar otra vez, desde la postura de vista desde la filosofía dialogal. Digamos, la esencia sería aquello que nos llama a ser más humanos, ¿no? ¿Qué es esto? Es lo que la persona es, ¿bien? La existencia es cómo desarrollamos, o sea, cómo nos vamos desarrollando nosotros, cuál es el camino que vamos haciendo. Es cómo nosotros vamos viviendo, ¿bien? Y cómo elegimos vivir, o sea, de ahí depende de nuestra libertad, nosotros vamos a elegir cómo vivir nuestra propia vida, ¿bien? Y esa es la existencia, cómo vamos desarrollando nuestro camino hacia nuestra propia esencia. Muchas veces pasa que en el desarrollo de la vida, en algunas ocasiones nos vamos acercando a la esencia de la persona, pero nos puede suceder también que en otras nos apartemos, ¿bien?, de esta esencia. Entonces, en nuestra propia intimidad, cada uno de nosotros vamos a poder hacer una autocrítica y saber si nos acercamos a nuestra esencia humana del ser personal o si nos estamos alejando de ella, ¿bien? Ahora bien, nuestra existencia entonces dijimos que es dialogal y que hay una permanente necesidad del otro, ¿bien? Y por eso es importantísimo el encuentro. Nadie, ninguno de nosotros puede desplegar su esencia en una existencia si no es en el encuentro con los demás, ¿bien? No podemos entonces ser padres sin hijos, hermanos sin hermanas. Necesitamos sí o sí del encuentro y debemos cuidar el encuentro. Sócrates es el padre de la filosofía del diálogo y descubrió el valor constitutivo esto de la existencia humana. Y lo que vamos a hablar es las notas del diálogo de Sócrates, ¿bien? Sócrates nos explicaba y nos decía que, bueno, ¿cuándo empieza el diálogo? ¿No? ¿Cuándo es que se produce este inicio del diálogo? Y en realidad es en cualquier momento, antes de nacer incluso, puede nacer el diálogo. Una madre que conversa con su hijo que está en el vientre, ¿bien? Ahí comienza el diálogo. ¿Cuándo termina? Nunca, porque si bien en realidad hay personas que, bueno, obviamente los muertos no van a participar en un diálogo, pero sí nosotros podemos hablar de las personas que no están más en este plano, y que justamente si nosotros dialogamos y hablamos sobre esas personas que ya no están, van a seguir existiendo en nuestra vida cotidiana y eso va a hacer que aún existen y que ese diálogo no termine, ¿bien? ¿Quiénes pueden participar de él? Cualquier sujeto puede ser parte,
no hay ninguna exclusión, no existen excluidos en el diálogo, porque cada persona tiene una fracción de verdad. Em, esta nota característica del diálogo después la vamos a nombrar más adelante cuando hablemos del reduccionismo, ¿no? De que cada uno de nosotros tenemos una fracción de verdad, ¿bien? Ahora bien, ¿quién puede participar de él? También podemos decir que es abierto el diálogo, siempre va a ser abierto, nadie va a quedar afuera, porque justamente nosotros lo que necesitamos es ir incorporando nuevas ideas, ese es el gran principio del diálogo. Y así establecemos el principio de igualdad. Nosotros estamos todos en pie de igualdad, todos podemos incorporar ideas nuevas y por esa razón todos podemos participar de él. Nos podemos preguntar también si las cosas participan del diálogo, ¿no? O sea, las cosas podrían llegar a participar. Bueno, si bien el diálogo obviamente que es entre personas, las cosas pueden llegar a ser incluidas en el diálogo y a eso se lo denomina ámbito, ¿bien? Esto es así, por ejemplo, una persona le regala una flor a otra persona. Esa flor forma parte de ese diálogo, de ese regalo que se realiza, que puede ser quizás como un diálogo de amor, ¿bien? Esa flor va a tener un significado tanto para quien la recibe como para quien la entrega. Y sin embargo, no es que participe genuinamente del diálogo, pero sí lo que va a generar es ese ámbito y va a formar parte de ese diálogo, ¿bien? Ahora bien, ¿sobre qué tema se puede dialogar? Bueno, el contenido del diálogo, podemos decir que podemos hablar de, obviamente, de cualquier cosa, ¿bien? Es una búsqueda de la verdad. Entonces, cada uno que se incorpora siempre va a traer voces y matices nuevos que lo que va a hacer es que nos va a obligar a seguir pensando constantemente. Por eso el doctor Meli siempre decía que quedaba siempre la esperanza de los niños que van a llegar al mundo, que van a venir con nuevas ideas, con perspectivas completamente distintas a las que nosotros tenemos y que obviamente van a ser súper importantes para futuros diálogos. Y es también eso un reflejo de la esperanza. ¿Se acuerdan que hablábamos de la libertad y la esperanza? Bueno, la esperanza también se introduce en esta filosofía del diálogo. Entonces, el rasgo de hacerse en el diálogo, ¿no? Este rasgo de hacernos en el diálogo, es básico para el derecho, ¿bien? Porque nosotros no podemos hacer las cosas solamente por mí, sino que yo también las tengo que hacer por los demás. Eso me exige que yo cuide al otro, que lo proteja, que no lo dañe, ¿bien? Y cuidar que ese encuentro con la otra persona no se frustre. Si nosotros lo vemos de esta manera, vamos a darnos cuenta de que ese es el núcleo de los derechos humanos, es el proteger al otro. Si nosotros nacemos y vivimos en el diálogo, nuestra responsabilidad siempre va a ser no dañar al otro, ¿bien? Necesitamos y cuidemos al otro porque lo necesitamos para nuestra propia existencia. Ahora bien, podríamos preguntarnos si es lo mismo decir que nosotros somos seres dialógicos a ser seres sociales, ¿bien? Es lo mismo que nosotros decir, bueno, yo soy un ser dialógico o soy un ser social. No, no es lo mismo. Porque el ser humano es un ser social, sí, porque nosotros vivimos en grupos, como también sucede con los animales, pero además somos seres dialógicos, ¿bien? Somos seres donde nuestra esencia es encontrarnos en el diálogo, donde el otro me va a constituir a mí, donde el yo va a tener significado solamente cuando se junte con el vos, ¿bien? Y esta diferenciación sirve para alejarnos del colectivismo, de la teoría totalizante, que recién nos mencionaba Mari y que habíamos visto en las clases pasadas, con esta filosofía del diálogo. ¿Bien? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, pero esto sería filosofía del diálogo. Esperen que voy a reducir esto, porque si no, no veo el chat, no veo nada. Acá estoy. Ahí estamos. No sé si tienen alguna duda para hacernos, tanto Mari como a mí. Hay un tema del examen. No, profe, por el Pues, momento venimos bien. bueno, muy bien. No sé si está Eudenes, a ver, me estoy fijando. ¿Estás por ahí? Ella, no sé si se acuerdan, en una de las clases había hecho
una consulta o una observación cuando nosotros habíamos dado el individualismo, ¿no? Habíamos criticado un poco esa postura y nada, cuando ella no es que criticó nuestra crítica al individualismo, sino que también muy bien ella dijo y observó que también esta parte de nosotros como individuos, el de encerrarnos a nosotros mismos, el de autoconocernos, es importante. Yo tenía muchas ganas de contestarle todo esto, ¿no? La perspectiva del diálogo y la antropología dialogal, porque nosotros, que sí, que es cierto, criticamos la postura individualista, pero em, criticamos esa postura que intenta ver al hombre como solo un individuo, ¿sí? Eso es lo que criticamos. Resaltamos la importancia del individuo, pero como decíamos hace un rato, siempre como momento de tránsito, ¿sí? Siempre como momentáneo. Es importante también encerrarnos a nosotros mismos. Muchas veces es útil, ¿no? A mí me pasa y calculo que a todos también, que muchas veces uno en silencio prepara un encuentro con otro, ¿no? O cuando ve a tal persona le voy a decir tal cosa, o muchas veces en algún fracaso en el encuentro, cuando estamos solos después pensamos, uy, me hubiese gustado decirle tal cosa. Ese momento de soledad también es importantísimo para preparar un futuro encuentro. Pero el momento central de nuestra existencia, como decía Pau, es ese momento de diálogo con el otro, ¿sí? Eso es lo que queremos dejar en claro y eso es lo que nosotros creemos desde la cátedra. Y lo que vamos a tratar de hacer es esto, lo que decía recién Pau, es tratar de explicar lo que es el derecho desde esta idea del diálogo, desde esta idea del no dañar al otro y de la importancia de cuidar la relación con el otro. Ok, Esto, profesor. hola, Eudenes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Ok, compreendi. Al avançar de las clases, vamos compreendendo más, né? Claro, sí, el otro día cuando vos preguntaste me daban ganas de hablarte de este yo doble de Martin Buber y eso, pero bueno, quizás no era el momento. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que surgen ideas y o dudas o a veces los temas no están muy claros y después a medida que vamos avanzando con las clases se entienden un poco más. A mí lo que me gustaría saber es que si ustedes, estas cosas, ¿no? De las que hablamos, del individualismo o del ser dialógico, de seres en el encuentro, lo pueden llevar un poco a la realidad, lo pueden observar, porque a veces eso también es interesante desde estas clases, ¿no? Desde un momento de soledad y reflexión, eh, ver cómo hay hasta expresiones musicales. En las clases de Negri siempre pasábamos música, ¿no? Entonces pasábamos una música con contenido individualista, pasábamos otra canción con contenido colectivista, otra canción de esta perspectiva antropológica. Em, hay poemas que son totalmente individualistas. Digo, cómo se ven estas antropologías impresas en un montón de lugares. No sé si a lo largo de estas clases o lo que fuimos conversando, si, si observaron eso o se acuerdan de cosas o de momentos en donde uno actúa totalmente de una manera individualista, en otros cuando actuamos más como seres sociales. Eso es lo que me gustaría saber, si lo pueden ver reflejado en la realidad a todas estas cosas que hablamos. Si alguno quiere compartir algo. No se nos anima nada. Nada. Sí, No, porque profesora. pasa eso, o sea, nosotros Vai cuando para estudiamos nuestra... esta materia, sí, Tauden, sí, te escuchamos, Tauden, perdón. Não, eu que, bueno, acabei interrompendo alguém aí que ia falar, não? No, no hay problema, te escuchamos. Ah, não. Sim, porque sempre se aplica em la realidade, não?
las cosas que están hablando, el ser, porque la esencia nuestra es de estar en contacto con el otro, ¿no? En comunicar, en dialogar, en entender. Y esa última clase ahora sobre el diálogo, ver cuánta importancia tiene, ¿no? E a importância desse significado de procurar não dañar ao outro, de escutar, de ver os elementos, né, desse diálogo, como flui. Não, é muito interessante, é isso que queria aportar. Bueno, bárbaro. Muy bien, muchas gracias. Nada, después seguramente igual a lo largo de las clases vamos a volver con estos temas. Y como contaba Pau y como decía, es muy importante hacer esta distinción. Hay directamente una filosofía del otro, ¿no? En donde se habla mucho de este otro, de la otredad. Es muy, muy complejo este término desde el punto de vista filosófico, pero siempre tenemos que darnos cuenta que es una línea muy fina, que siempre que hablamos del otro, tenemos que hablar del otro como suyo de sí, ¿sí? Del otro como una persona distinta a nosotros y en ningún momento tratar de apropiarnos del otro, ¿sí? Porque ahí ya empieza a jugar un poco el ámbito del poder. Bueno, es muy fino ese límite, entonces hay que cuidarlo bastante. Siempre el otro tiene que ser como un suyo de sí que no me pertenece. Sí, eso es importante para la filosofía del diálogo. Y Pau, ¿no podés poner, porfa, la placa de Alfonso López Quintás? Que ahí les quiero Sí, hacer un espérame comentario. Voy a tratar de explicarles un poco Acá. eso y de contarles porque... Acá, gracias, Pau. Mira, Alfonso López Quintás es también otro filósofo del diálogo, más contemporáneo, es súper interesante, tiene muchas cosas escritas y lo que tiene es que es de fácil lectura. No sé si pudieron ver en la cátedra virtual hay un artículo de él que habla de todo esto y que está bueno porque es eso, es fácil de leer, ¿sí? Y es entretenido. Perdón que ahí leo algo en el chat. Y después sigo con esto. ¿Qué dice Pau? ¿Sí? ¿Lo puedes ver? a ver, espérame. A lo largo de la explicación fui visualizando mi vida a nivel reducido y entendí que sin el diálogo con el otro no existo porque no me ven. Sin el diálogo solo viviríamos, exacto. Sí, 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 tal sí, cual. sí, tal cual, como los animales. Exacto. Exactamente. Bueno, ahora les voy a contar un poco, ¿no? Lo que dice Alfonso López Quintás. Él parte este escrito, este ensayo, diciendo que para hacer un análisis profundo de lo que es la vida, primero tenemos que descubrir el valor del encuentro. Ahí se ve en el cuadro que el encuentro es el punto 3, ¿sí? Él en realidad habla de los 12 descubrimientos que tenemos que hacer nosotros como seres humanos para entender nuestra vida, ¿sí? Para hacer un análisis profundo de la vida. Y el más importante, dice él, que es el encuentro. Para entender lo que es el encuentro, tenemos antes que entender el punto 1 y 2, que es lo que voy a tratar de explicarles ahora de una manera resumida. Sí, Alfonso López Quintás habla de que nosotros, como seres humanos, tenemos 9 meses de gestación dentro del vientre materno, que es lo que, bueno, lo que se ve biológicamente. Nosotros estamos dentro del vientre materno 9 meses, pero también tenemos un año de seguir formándonos en el entorno, ¿sí? Él dice que nosotros nacemos anticipadamente para tener después ese año de seguir formándonos en el entorno, dentro de la familia. Entonces, partiendo de esa base, él explica que para llegar a un encuentro verdadero, como les decía recién, tenemos que antes distinguir las realidades que nos rodean,
¿sí? Ahora vamos a explicar lo que es ese punto 1, que dice los objetos y los ámbitos. Y él lo explica con un ejemplo, ¿sí? Por un lado están las realidades cerradas, que son esos objetos, y por otro lado las realidades abiertas, que son los ámbitos. El ejemplo que dice es el siguiente. Dice, si nosotros tenemos una tabla de madera, que es un objeto que no nos sirve para nada, la tenemos ahí tirada, arrumbada en un rincón, ¿no? Eso es un objeto, es una realidad cerrada que no se relaciona conmigo, ¿sí? No me ofrece posibilidades esa tabla de madera arrumbada en un rincón. Esa tabla de madera es un objeto, es una realidad cerrada y él dice que está en un nivel 1. Esa actitud que nosotros tenemos frente a los objetos que están en el nivel 1 es una actitud de dominación y de manejo, ¿sí? Si yo quiero, la rompo a la tabla, la tiro, bueno, la domino y la manejo porque es un objeto que no me ofrece ninguna posibilidad. En cambio, dice López Quintás, si nosotros a esa tabla de madera que la tenemos arrumbada en un rincón, le pintamos cuadrados blancos y negros y con esa tabla de madera hacemos un tablero de ajedrez que nos invite a jugar con el otro, ese tablero de ajedrez va a ser un ámbito, una realidad abierta que me ofrece posibilidades, se abre hacia nosotros, ¿sí? Ese tablero de ajedrez, dice López Quintás, va a estar en un nivel 2, en un segundo nivel. Y la actitud que nosotros tenemos que tener hacia esos ámbitos o a esas realidades abiertas que nos ofrecen posibilidades, tiene que ser una actitud de colaboración respetuosa, dice López Quintás, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos dos tipos de realidades, que son las realidades abiertas o ámbitos y las realidades cerradas o los objetos. También vimos dos tipos de actitudes, que son esta actitud de cierre que tenemos hacia aquellos objetos en el nivel 1 de dominación y manejo, o aquella actitud de apertura que tenemos con los ámbitos que nos ofrecen posibilidades. Y acá viene la parte del punto 2, que dice las experiencias reversibles. Algo ya mucho más, ¿cómo decirlo? Un poco más difícil de entender son estas experiencias reversibles que él también las explica a través de un ejemplo, ¿no? Y él habla de un poema en un libro. Si hay un poema en un libro en mi biblioteca, que tengo muchísimos libros y seguramente ni siquiera muchísimos que no leí, otros que leí y muchísimos que no leí, seguramente ese poema del libro que no leí, para mí es una realidad cerrada, ¿sí? Es un objeto que está en mi entorno, porque lo tengo acá a mano, al libro, pero no se relaciona conmigo, ¿sí? Ese poema va a estar en el nivel 1. ¿Qué significa? Que muchísimas veces esos objetos están en nuestro entorno, están cerca y no se relacionan con nosotros. En cambio, dice López Quintás, si yo agarro ese libro, leo ese poema, me lo aprendo de memoria, a ese poema lo paso a un nivel 2, ¿sí? Lo empiezo a tomar como ámbito y como fuente de posibilidades. En ese momento, el poema actúa sobre mí
porque me nutre espiritualmente. Cuando nosotros leemos un poema, nos aprendemos un poema, nos nutrimos espiritualmente, y a la vez nosotros actuamos sobre él, dándole voz, dándole ritmo, dándole una interpretación. Entonces ahí hay una experiencia reversible. Nosotros le damos vida a ese poema y el poema nos nutre espiritualmente a nosotros. Ahí se ven estas dos experiencias reversibles entre uno y otro. Ahora, con esa experiencia reversible, ese poema, dice López Quintás, se me vuelve íntimo. Y sin dejar de ser algo que está fuera de mí, porque el poema no está dentro mío, estamos en un mismo campo de juego, dice López Quintás, ¿sí? El poema y yo, en esa experiencia reversible, estamos en el mismo campo de juego. Ahí nosotros, cuando convertimos a los objetos en ámbito, surge nuestra libertad creativa, ¿sí? Que es distinta a la libertad de maniobra que teníamos con los objetos del nivel 1. Ahí se ve de nuevo esta distinción entre nivel 1 y nivel 2. Y esa libertad creativa nos permite a nosotros crecer como personas. Ahora, dice López Quintás, y volviendo un poco a lo que contaba Pau hoy, dice él que entre una cosa y una persona, o sea, entre una persona y un ámbito, existe una especie de encuentro, pero el verdadero encuentro y el rico encuentro es cuando se da entre dos personas, ¿sí? Ese valor supremo del encuentro se da entre dos personas. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bueno, bien, Sí, seguimos un poco más. No es mucho, no es muy distinto a lo que veníamos contando, pero acá López Quintás hace una distinción entre estos dos niveles, ¿no? Y explica un poco, o quiere explicar un poco, de lo peligroso que es cuando nosotros tratamos a las personas como objetos, ¿no? Acuérdense que nosotros con un objeto tenemos esta actitud de dominación, esta actitud de manejo. Entonces, lo peligroso que es cuando nosotros tratamos a las personas como objeto, ¿no? Las personas son ámbitos que nos ofrecen posibilidades, nos ofrecen una posibilidad de encuentro con los que nosotros tenemos que tener esta actitud de colaboración recíproca, ¿sí? Y mucho más cuando las personas tienen un poder de iniciativa. Nosotros todos tenemos ese poder de iniciativa, de querer avanzar a encontrarnos con el otro, ¿sí? Em, Esto se refiere un poco a lo siguiente, y también lo vuelve a contar con un ejemplo, que es el siguiente. Dice, si yo tengo la iniciativa de invitar a una persona al cine, ¿sí? Entonces, nada, vamos al cine, compartimos la película, bárbaro. Y después esa persona, también con poder de iniciativa, me vuelve a invitar al teatro, ¿sí? Ahí hay una apelación y una respuesta a esa apelación, también convocando al encuentro, también convocando al diálogo, ¿sí? Entonces, López Quintás habla de esto, del encuentro entre personas con poder de iniciativa, lo rico que es, y hace sobre todo esta distinción para ver qué actitudes tenemos que tener frente al otro. A las personas son ámbitos, entonces tenemos que tener esta colaboración respetuosa, tenemos que ser generosos, tenemos que ser serviciales con el otro, ¿sí? Porque aparte,
si nosotros logramos entender esa importancia del encuentro, si logramos establecer esa relación de encuentro con el otro, dice él que nosotros damos un salto cualitativo en nuestra calidad de vida, ¿sí? Promoviendo esa actitud creativa de la que hablábamos. Y bueno, él después sigue explicando todo de cómo cuando nosotros logramos ese encuentro, subimos y llegamos a lo que él habla de felicidad, de éxtasis. El ensayo que él escribió sigue, pero bueno, lo más importante y lo que queríamos remarcar acá es esta importancia del encuentro en la vida de los seres personales y contar un poco a qué se refieren los otros dos puntos, ¿sí? El punto 2 y el punto 1, y hacer de nuevo esta distinción entre objeto y personas, que después cuando en el segundo módulo veamos lo que es la cosificación, vamos a entender también el peligro de tratar a las personas como objeto, ¿sí? Como cosas. Nada, quería remarcar un poquitito eso por si se había perdido. Después igual si pueden leer el escrito, léanlo, porque la verdad que está bueno, es sumamente interesante. No sé si tienen alguna duda más con respecto a todo esto que fuimos viendo. O algún comentario, por supuesto, o si están en desacuerdo también los escuchamos, como siempre. Ahí quedó después, María, para el final una duda con Sí, respecto a lo que ingresa, digamos, en el próximo parcial. bien, Las podríamos decir de perfecto. vuelta Sí, cómo no. los temas que entran, por las Sí, dudas. sí. Si no tienen dudas en cuanto al contenido de esta clase, si quieren hablamos un poco de lo que entra en el parcial. Sí, dale, profe. Bueno, perfecto. En el parcial entra todo lo que dimos hasta acá. Digamos, esperen que voy a entrar a la cátedra virtual y les voy diciendo clase por clase. Hola, Hola, Carlos, ¿cómo Carlos. andás? ¿Todo bien? ¿todo bien? Ustedes ahí veo que estaban Bueno, con... ¿Cómo, mi pregunta, cómo quedamos para el lunes que viene? ¿El parcial? en principio el parcial lo habíamos coordinado para este miércoles, que es lo que le habíamos dicho a los chicos, pero recién nos preguntaba Laura, con mucha razón, que el miércoles es la tercera marcha universitaria a las 3 de la tarde. Sí, Entonces, nada, preguntaban para los que quieran ir acerca de la posibilidad de poder pasarlo. Yo le dije que después lo conversábamos y en todo caso lo subimos a la cátedra virtual. claro, más allá de eso, por ahí podríamos conversar, seguir conversando sobre el tema de diálogo y entonces ya lo pasaríamos para el lunes. Bueno, Bueno, ya lunes si, 22, entonces. si les parece, quedamos entonces para el lunes 22. O en parte retomamos, o también podemos hacer un repaso de estas cuestiones, por ahí nos queda un poquito más para ampliar algo Muy bien. y entonces ya dejamos el parcial para el lunes. Sí. Perfecto. Bueno, yo espero no haber perjudicado a mis compañeros, pero yo les agradezco. No, no es perjuicio para nadie, no es perjuicio para nadie. Nosotros manejamos la posibilidad eh, de extendernos en el desarrollo del tema porque queremos agotarlo, y además porque tenemos tiempo. Entonces, yo no me acordaba de esta cuestión de la marcha. Pero siendo así, como dijo Marina, la más amplia libertad, pero también por ahí repasar y agregar algunas cuestiones que son importantes para el diálogo, y entonces ya con más tiempo para prepararlo, nos vemos, lo haríamos, lo contaríamos el lunes. ¿Mm? Yo quisiera puntualizar algo, si entonces más o menos ya estamos de acuerdo. Si podés, Marina,
no me acuerdo muy bien de la placa esta, si me la podés subir un poquito para arriba. Algunas Ahí yo lo apostillas, corroboro. algunas notitas de lo que les han estado contando Marina y Paula. Si lo podés subir, arrancamos con. Esta es la segunda, ¿no? No es la primera. No es la primera, no es el primer power, ¿no? No, es el segundo. Bien. Este primero arranca con Así arranca la filosofía del diálogo el y filósofo. la crisis contemporánea, la necesidad de ver todo desde el lugar del otro. Carlos, ¿querés que ponga Está. la otra, donde está lo de Buber y eso? Ponele y me fijo. Bueno, Sí, igual voy a hacer, dame un es como, Espérate, segundo. como un entonces que dejo de compartir. pequeño, Ahí está. sí, es más que nada un pequeño, como un pequeño punteo, pero como no recuerdo bien Mm. hacer hincapié en algunas cuestiones, que después igual vamos a repasarla en la clase que viene y además por ahí tengamos el enfoque del otro autor que estamos, voy a alguna referencia breve al otro autor que también nos estamos usando, que es Kant, ¿no? Si bien Kant no habla de filosofía del diálogo, el carácter dialogal de la existencia, el título del libro, Filosofía Social, la socialidad tiene que ver con la dialogicidad, más o menos. Son autores que van por el mismo lado. Bien. Acá empieza el power de la perspectiva dialogal. Acá estamos, lo de Buber. Claro, acá creo que habíamos quedado en la clase anterior con la crítica. Me parece que la última clase habíamos estado hablando de la crítica que le hace Martin Buber a las dos explicaciones y yo les había contado la que él denomina tercera alternativa excluida. ¿Mm? Yo les preguntaría si alguno se anima a, porque el término, la palabra diálogo es una palabra que en el castellano tiene una acepción eh, muy clara y etimológicamente significaría palabra de a dos, pero también es un término y a veces hasta usado con exceso, lo de diálogo. Si algunos se animan en una línea, dos líneas, ¿qué es lo que entendió en esta, o recordó, le parece que podría contar respecto del significado del diálogo? Tenemos que profundizar para que no quede la referencia diría, al significado común de la expresión, que no es que no lo anule, no tenga que ver con ella, pero es un poco más. ¿Alguna se animaría en una línea a contar un poquito qué entendió, qué le pareció? Yo entendí como que es no solo hablar con el otro, literalmente dialogar, sino tenerlo presente constantemente como para conocernos a nosotros mismos. Por eso eso de que no solo se da con el lenguaje, sino también con gestos o, no sé, un regalo, un sentimiento compartido, pero no necesariamente un lenguaje o una charla que sería como el significado literal de dialogar o de diálogo. Sí, ese concepto está interesante, porque sí, es el propio Google el que dice que diálogo es un poco más que el mero hecho de las que los seres humanos conversamos entre nosotros, ¿no? La excepción más usual de diálogo es hablar con otro, hablar con aquellos que nos entendemos por el idioma común. Y Google dice, no, cuidado que no es el simple hecho de hablar, de intercambiar palabras con los otros. Si vale la expresión, es muchísimo más profundo. Por supuesto que el diálogo incluye el comunicarme, pero no solamente como marcabas vos bien, no solamente la comunicación verbal, sino también puede ser la comunicación gestual. Pero los autores dialógicos van más lejos. Es un, sería como una especie, una suma de actitudes. Esto es lo que a mí me gustaría ahora remarcar
conforme a lo que contaron. Son actitudes, son comportamientos que suelen ir o tienen que ir más allá del discurso. Como habíamos hablado cuando estuvimos leyendo, perdón, cuando estuvimos contando a Quant y leyéndolo, es un poco más que el discurso, porque no nos olvidemos que el ser humano muchas veces lamentablemente no coincide en la dimensión discursiva lo que quiere expresar con lo que hace. En un diálogo o en un encuentro, que es la palabra que utiliza mucho más Héctor Negri, es importante el discurso, pero mucho más importante es lo que hacen, cómo interactúan quienes están dentro del diálogo. Estaban hablando recién de López Quintás. López Quintás marca dos posibilidades del hombre ante el otro, ante su semejante. Lo que él llama situaciones o actitudes de éxtasis. Él tiene un libro que se llama Vértigo y Éxtasis. Éxtasis son aquellos vínculos que generan entusiasmo cuando uno se encuentra, cuando uno dialoga con el otro y se va enriqueciendo mutuamente. Cualquiera lo habrá podido percibir o podrá darse cuenta que cuando percibió ese entusiasmo es porque está en presencia de un diálogo que hacen al desarrollo de los sujetos, y otra que la mencionamos y vamos a verla más adelante con detalle, lo que él llama situaciones de vértigo. ¿Por qué llama situaciones de vértigo como contrario a la situación de diálogo o entusiasmo? Porque el vértigo es algo, cualquiera puede haberlo experimentado si, por ejemplo, se asoma, ubicado en algún lugar que está a bastante altura, en un edificio, lo que fuera, y si por un momento mira hacia abajo, hay unos instantes en donde si no levanta la vista, hasta da la sensación que el vacío nos imanta. Es como si termináramos cayendo al suelo. Esa sensación o, o ese vértigo que se produce en este ejemplo, dice López Quintás, es el que se puede producir cuando lo que me une o intento unirme o vincularme a los demás no es la posibilidad de un diálogo enriquecedor o de crecimiento mutuo, sino de utilización, que puede ser hacia afuera o puede ser al mismo tiempo la utilización de las dos personas o de ambos, o bien situaciones que me alejan del encuentro con los demás. Entre los que plantea, lo menciono simplemente y ya lo dejo acá, me parecía que era importante como ejemplo, entre las situaciones de éxtasis, perdón, de vértigo más importantes, están lo que solemos llamar adicciones. ¿Pero por qué? En la lógica de los pensadores del diálogo, la presencia del otro me es indispensable, necesito de la presencia del otro. Pero en la práctica, en la realidad cotidiana, en los hechos, es probable que yo prescinda de comportarme de acuerdo a esa necesidad que el otro tiene de mí y que yo tengo de él. Y por lo tanto, eh, puedo dominarlo, puedo manejarlo, porque lo tengo que reemplazar por algo. Los seres humanos tenemos que reemplazar aquello que necesitamos y es lo que hacemos usualmente. Reemplazamos algo esencial para nosotros por lo que se suele llamar un sucedáneo. Pero el problema está, ese es un gran problema del hombre del siglo XX-XXI, el problema está que esos sucedáneos no son otras personas, no son otros, no son vínculos con otros que permiten sanar esa necesidad, esa indigencia, esa soledad. El sucedáneo tiene que ver con actitudes, conductas o situaciones adictivas. Para decirlo de una manera clara y concreta, lo reemplazamos por objetos. Solemos reemplazar a los otros por objetos. Entre estos objetos están actitudes que tienen que ver con adicciones que se llaman o pueden llamarse adicciones sociales. Va a decir en ese texto
López Quintás. La situación de vértigo me lleva a una dependencia y entre esa situación de dependencia van a estar seguramente o pueden estar las drogas, cualquier tipo de droga, lo que también se llaman drogas sociales u otros fenómenos como el ruido. El ruido tiende a embotar el pensamiento del sujeto, es como una especie de salir del mundo, ¿no? El ruido intenso, pero después, lamentablemente, cuando volvemos a la realidad, las situaciones están, o la situación que me afectaba, que es la falta del otro, está en el mismo lugar, ¿no? Son sucedáneos, son elementos que nos alejan del encuentro con los demás. Si una explicación pudiéramos buscarle al tema tan difundido y tan extendido de todo tipo de adicciones que una sociedad como la nuestra produce o genera a falta de diálogo, es precisamente ese rechazo o ese desconocimiento que lo único que me puede permitir crecer, estabilizarme, enriquecerme, gozar, entusiasmarme, etcétera, etcétera, es la presencia de los demás. Por eso los autores dialógicos no podían pasar por alto o desconocer esto que López Quintás llama muy bien vértigo. Y por otro lado, seguramente ahí está, en esa placa, es parte también de ese ser humano que hay en cada uno de nosotros, doble. Dice Buber, hay una faz que implica salirme hacia afuera en búsqueda del otro y hay una dimensión que implica encerrarme sobre mí mismo. Es interesante porque dice él, los seres humanos vivimos constantemente como una especie de, si se quiere, conflicto interno. Este conflicto interno que a veces puede ser consciente y a veces puede no ser consciente. Muchas veces es no consciente. Si uno fuese suficientemente claro que el propio desarrollo personal tiene que ver con privilegiar la actitud de salir hacia el otro, las actitudes de cierre o de cerramiento sobre uno mismo serían mínimas. Pero lamentablemente sabemos, siglo XX y XXI, predomina esa situación de volverse sobre uno mismo, dando lugar a todo tipo de fenomenología o de patología social, empezando por una de las que la lectura individualista considera como una virtud, a contrario sensu de lo que pensamos nosotros, que es un defecto, que es el egoísmo. Esa es una de las posibles facetas que se producen en sociedad cuando nosotros nos cerramos sobre nosotros mismos. Un apunte breve más sobre López Quintás o algún otro dato más sobre López Quintás y la perspectiva dialogal. Él dice, tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciencia. Ustedes saben, lo vimos al comienzo, que la ciencia crece exponencialmente a partir del siglo XVII, XVIII, hasta eclosionar en el XX y el XXI. Pero la ciencia lo hace dentro de una atmósfera planetaria de cultura de sociedad mayoritariamente individualista, con un predominio de actitudes de cierre como comportamiento habitual mucho más fuerte que lo sería la actitud abierta de entrega o de salida de uno mismo. En esa atmósfera cultural, la ciencia crece y el hombre de ciencia tiene los mismos datos, las mismas características que el individualista. Es decir, es un sujeto y objeto, poderoso, solitario, pero que marca, por esta condición de sujeto poderoso, le marca su impronta al objeto de conocimiento. Y esto se tendría que trasladar o se traslada ineludiblemente no a los objetos o no solamente a los objetos específicamente denominados de esta manera, como dice López Quintás, sino que implica convertir al otro en un objeto. Por eso,
cuando las ciencias del hombre intentan conocer al ser humano, en realidad obtienen muy poco de ese conocimiento porque ese conocimiento implica considerar como verdadero, como válido, solo aquello que yo puedo confrontar con lo que veo y que puede ser empíricamente verificable. El hombre de ciencia dice respecto de los demás y del entorno que es verdadero, es real, aquello que yo puedo ver a través de los sentidos, experimentar, pesar, medir, que puedo reducir a leyes causales, y que no hay nada más allá de lo que yo puedo percibir a partir de mis sentidos. Es lo que denominaríamos la dimensión de fenómeno. La realidad se nos aparece de manera fenoménica. ¿Qué quiere decir esto? Que más atrás o más allá del fenómeno, de lo que aparece, hay una realidad sustancial. Pero esta realidad sustancial no se va a poder conocer o no se puede conocer con los métodos de la ciencia, que solo sirven para conocer realidades muy limitadas, dice López Quintas, realidades entitativamente mucho menos valiosas que las del propio ser humano. Fíjense este detalle, ¿no? Uno de los filósofos que no se destacó precisamente por su condición de filósofo, sino por su condición de novelista, pero al que nosotros hacemos referencia permanentemente y en todos los cursos, porque tiene o tuvo tanta importancia como los filósofos del diálogo, fue Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, que fue un escritor, la obra más conocida, o dos de las obras más conocidas de Saint-Exupéry son Tierra de Hombres y la mundialmente famosa, que suele ser una lectura que se dice es para niños, pero en realidad no se suele comprender adecuadamente cuando uno la lee siendo niño, sino que se puede entender mucho mejor y ver sus dimensiones dialógicas cuando se la lee con cierto grado de madurez, que es el Principito. En esos textos en superior dice que hay que tener cuidado de no confundir la lógica que tiene la ciencia para conocer realidades entitativamente no demasiado valiosas y que alcanza para esto simplemente percibir el fenómeno, cómo se nos aparece la realidad. A la realidad la podemos captar, como dije recién, a partir o a través de los sentidos, y luego podemos hacer un análisis de la misma, someterlo a experiencia, a control, a experimentación, pero nada más. Pero él dice, sin embargo, esto que sería un conocimiento adecuado de objetos no muy valiosos, la ciencia lo convierte en el paradigma de conocimiento. Y ese paradigma de conocimiento lo traslada también a las personas. Con lo cual se comete un gravísimo error, no solo al investigar, sino de conocimiento, e inclusive un error metodológico, porque las realidades, más allá de lo que podríamos llamar realidades naturales, y López Quintana llama realidades ambitales, exigen unir mucho más lejos para captar la verdadera profundidad de la presencia o de la realidad del otro. Y esto no lo puede hacer la ciencia. Sin embargo, ha intentado hacerlo. Por ejemplo, uno de los principales problemas, uno de los más comunes en este exceso de intentar conocer la realidad más profunda a partir de la ciencia, es lo que se denomina cientismo. No sé si ustedes habrán oído hablar, escuchado el término cientismo. Cientismo, ya saben la regla metodológica que les contamos el otro día. El ismo implica distorsión. Una lectura cientista o un cientismo implicaría una distorsión
de la realidad de lo que significa ciencia. En el ejemplo que les acabo de contar, un exceso. La ciencia intenta llegar a una dimensión o a un ámbito que no puede llegar por su misma estructura, por su misma lógica y por sus mismas posibilidades. Sin embargo, hay mucho cientismo. Por ejemplo, y ya que estamos hablando del diálogo, una explicación de los vínculos más profundos entre ser humano y ser humano que caen en una actitud cientista, es decir, que esto se explica porque en el cerebro, en determinado lugar del hemisferio, circulan unos líquidos que luego, entrando en contacto con las neuronas, podrían explicar la empatía, la solidaridad. Esto es una explicación cientista. Esto es un exceso de la ciencia, un error de la ciencia, e implica intentar entender una realidad que se escapa a la simple percepción. La frase que entonces ahora podríamos empezar a entenderla mejor, que muchas veces se repite como un cliché que no tiene demasiado sentido, o que si la repetimos como un cliché no llegamos a comprenderla. Seguramente ustedes recordarán, si leyeron El Principito, esa que para los pensadores dialógicos también es un concepto, una noción importantísima, que es la que cuando Saint-Exupéry le hace decir al Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Acá hay toda una profesión de fe dialógica y dialogal. Lo esencial es invisible a los ojos. Nos está diciendo, el entorno no se conoce adecuadamente, y el entorno puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser la naturaleza. Dice, no se la conoce si no es yendo más allá de los sentidos. Más allá de los sentidos. Con los sentidos solo tenemos el fenómeno, lo que aparece. También tendríamos un rostro, un cuerpo, otro, pero hay que ir más lejos para entender y conocer a ese otro que se planta en profundidad. Y con esto, o ya no nos van a alcanzar los sentidos. Sin embargo, fíjense, para ir cerrando la idea, contar una cosita más y dejamos, pero fíjense que acá estaría uno de los motivos por los cuales los seres humanos son tan prejuiciosos. La idea de que lo que se conoce se conoce rápidamente y simplemente con un golpe de vista. Y no tenemos nada con una percepción a partir de los sentidos del otro. No conocemos nada, no tenemos nada. Como diría Negri, podemos tener un error o una excusa o un engaño. Por eso, si de mi esencia y de la esencia de los otros se trata, tengo que ir más allá de aquello que se me aparece o se me muestra. Y esto lo podemos trasladar al derecho, también lo vamos a trasladar al derecho. Por eso vamos a decir que las lecturas sobre el derecho, al igual que las lecturas sobre lo humano, pecaron de este error, porque también las lecturas del derecho se reducen a entender al derecho en su expresión fenoménica. ¿Y cómo se expresa el derecho en su expresión fenoménica? Por ejemplo, a partir de la ley. Entonces, este error se traslada al derecho cuando se nos dice el fenómeno jurídico es la ley. Y allí se agotó la investigación sobre el derecho. Es decir, creemos que la manera fenoménica en cómo se expresa una realidad muchísimo más profunda, que es el derecho, se reduce a un texto que tiene una serie de palabras que tienen un sentido y un significado, lo que usualmente conocemos como ley. Y allí se termina la investigación. Tanto la investigación sobre el derecho como la investigación sobre el ser humano han pecado de este gravísimo error, y por eso es que un conocimiento que tiene estas características es un conocimiento que ni siquiera ha empezado el verdadero camino hasta llegar al derecho y, por supuesto, hasta llegar al ser humano. Estas son las notas más potentes o distintivas de esta cultura dialogal.
Por supuesto, ninguno de los pensadores dialógicos es idealista. Ellos plantean en un mundo real, en una existencia cotidiana y difícil, rodeada de objetos, el trabajo de la comunidad de los sujetos de cada uno de nosotros es sobreponernos a esa imantación que genera la cotidianeidad, el poco conocimiento de los demás, el lenguaje que simplemente aparece como una caja de resonancia. Es decir, en el lenguaje cotidiano, en los casos en que no implica el uso del mismo, transmitir experiencias que tienen que ver con cada uno de nosotros, cualquiera de ustedes esto lo puede percibir, aparece lo que se llama, o lo que suele ser una especie de caja de resonancia del otro. Cuando el otro es una caja de resonancia para lo que yo estoy diciendo. Esto se ve, esto no se puede evitar. Quiero dejarse en todo lo siguiente. No podemos evitar no hablar en tercera persona con otros, pero el hablar permanentemente con otros en tercera persona, es decir, haciendo referencia constantemente a datos de la realidad que no tienen que ver con uno mismo, estamos en presencia de aquello, de algo que no es diálogo, que es lo que Laín Entralgo llama la conversación funcional. Estamos tapados hasta las orejas de conversación funcional, pero es imposible eliminarla. Y de alguna manera tiene una razón de ser esta conversación funcional. Pero esta conversación funcional tendría que ser cuestionada, porque como dije recién, la conversación funcional es simplemente hablar con alguien, pero haciendo referencia a algo que no tiene nada que ver ni con el otro ni conmigo. Es lo que se suele decir cotidianamente, hablar de huellos perdidos. ¿No? Esa es la conversación funcional. No se la puede eliminar, pero la vida en conversación funcional implica o niega o cierra el acceso a cualquier diálogo con otro. Y una última, hay muchas cosas que tendría, después veré si algunas las podemos agregar en la última clase de diálogo, que es la próxima. Un último dato que me parece muy importante. Se nos dice que el otro es esencial para nuestro propio desarrollo. Ahora, cuidado, no se trata de una elección. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de que yo voy a elegir con quién me tengo que vincular y en ese supuesto elijo con quién me vinculo y con quién no, porque creo que esto va a permitir mi realización. La lógica del encuentro, la lógica del ser humano no funciona de esta manera. Todos los otros son potencialmente aptos o idóneos para generar conmigo un encuentro. Y las más de las veces, cuando se dice yo elijo con quién vincularme, y ahí puede haber un intento de pseudo justificación, de discriminación, es donde probablemente encontremos vínculos que tienen que ver, generalmente cuando uno dice yo elijo, es aquel con quien tiene alguna relación familiar o con quien tiene algún vínculo porque comparte un determinado núcleo de cosas, y tal vez descubramos que allí no hay diálogo. No es una cuestión de elección, es una cuestión de estar abierto y cualquiera puede completarme, puedo completar a cualquier otro, pero no es una cuestión de elegir. Y esto implica el estar preparado para vincularme con los demás o para vincularme con los otros. En la clase que viene vamos a hacer alguna precisión más sobre Uber. Voy a incorporar en la explicación a un autor que veníamos siguiendo también desde las primeras clases. Hicimos referencia a la clase anterior, que es Remy Quan, y vamos a ver cómo Remy Quan plantea el tema del diálogo. Él no dice el hombre como ser dialógico, sino él dice el hombre como ser social. Pero en definitiva, las ideas de fondo son parecidas. Remy Quan tiene
una explicación muy coherente sobre qué significa la socialidad del ser humano, previamente haber cuestionado, criticado el individualismo, como les conté en la clase anterior, haciéndolo ver como una ideología. Vamos a ver entonces qué nos puede aportar también Remy Kwan al tema del diálogo y agregar algunos detalles más y repasar alguna cuestión más en un tema que nos parece decisivo. El tema del diálogo nos parece decisivo, así como nos va a parecer decisivo, nos parece también que es decisivo la relación entre el hombre dialógico y el derecho. Entonces nos despedimos y nos vamos a encontrar